Buen día, buena tarde, buena noche, querida comunidad. Un día más en la sala del Data Journey Project. En esta ocasión estamos acompañados de una de nuestras últimas invitadas de la temporada pasada, Rafaela Bastidas, quien es magíster, quien es economista, que tiene formación de economista en la Universidad Católica del Ecuador y además es magíster por UCM, ¿no? Rafa, cuéntanos un poquito más de ti. Creo que me equivoqué el nombre de tu cuéntanos cómo has estado desde nuestra última sesión. Fuera del micrófono ya me decías que en 6 meses han pasado un montón de cosas y pues la vida es otra. Entonces, cuéntanos un poquito y vamos conversando. Hola, Estevitan, claro que sí. Primero que nada, un gusto estar aquí nuevamente. Claro, como estábamos conversando, no ha pasado tanto desde que nos vimos, desde que conversamos, pero siempre es un gusto volver, así que muchas gracias por la invitación nuevamente. Y claro, mira, cuando grabamos el anterior podcast, yo terminando la tesis de mi maestría y claro, era un proceso bastante, claro, estresante, sabía que iban a venir un montón de cambios y estaba viviendo en Londres al momento y ahora en cambio ya estoy de regreso a Quito. Claro, es como otra vez un ambiente muy, muy familiar, con amigos, etcétera. Y también ahorita trabajando, entonces creo que en general sí ha cambiado bastante la dinámica desde la última vez que conversamos. Espectacular, Rafa. Y bueno, cuéntanos un poquito, ahora que ya terminaste el máster, cuéntanos un poquito de qué reflexiones tienes, como qué fue lo que más te gustó del máster, qué cosas hiciste muy bien, qué cosas te hubiese gustado hacer diferente. Claro. A ver, yo creo que lo que más me gustó del máster en general fue el reto que representó. Entonces, creo que eso fue a la vez, o sea, lo que más me gustó y también lo que más representó, o sea, sí, un reto, una muchas veces preocupación, angustia, etcétera, pero creo que lo bueno de eso fue que al finalizar esta etapa me sentí como bastante, eh, como que logré algo muy bueno, ¿no? Algo que me costó esfuerzo, pero que a la final valió la pena. Entonces, creo que sí fue un reto a nivel técnico bastante alto. Como tú decías, yo tengo una formación de economista y el hecho de pasar a algo más cuantitativo, o sea, más de estadística, más machine learning, cosas que muchas veces no había antes manejado, no tenía el conocimiento, creo que eso sí representó una complicación alta, pero a la final, sí, si me preguntas, creo que eso fue lo que más me gustó, o sea, es decir, como pude aprender nuevas cosas y pude lograrlo con éxito. Entonces, eso diría yo que fue lo que más me gustó. Y lo que me hubiera gustado que fuera diferente, a ver, yo creo que hay una cosa que me pareció que fue más que nada debido al corto tiempo que tenemos para estudiar la maestría, que es un año, ¿no? Pero que todo fue súper rápido. Entonces siento que muchas veces o sea, necesitaba más tiempo como para internalizar, para procesar muchas cosas. Entonces, sí hubiera preferido que sea tal vez un poquito más largo y al ser más largo, tal vez que sea un poquito más didáctico el programa, porque muchas veces sentía que eran cosas como, ok, ustedes hagan esto, o sea, tienen este proyecto, bueno, hagan. Entonces era como que, ok, desde cero, aprender cómo se hace, y etcétera. Entonces, eso sí, si bien es bueno porque es como aprenderlo ya en la práctica, también es complicado, ¿no? Porque significa que muchas cosas hay que aprenderlas desde cero y nadie te está como guiando hacia lo que tienes que aprender. Entonces, sí, eso te podría comentar. Espectacular, Rafa. Ahí me surge una pequeña pregunta, como en estos proyectos que son como de iniciativas, o sea, entiendo que son como de iniciativas de los estudiantes, o sea, como cosas que vas haciendo con tus compañeros, se ponen de acuerdo, sacan el proyecto adelante y tal. Pero la duda es si en un entorno de formación presencial, o sea, en el máster en específicamente, ¿tenían como feedback de los profesores o es como suerte, chicos? Bueno, en realidad eso me sorprendió porque pensé que íbamos a tener un poquito más de acompañamiento de parte de los profesores. En la mayoría de casos teníamos, o sea, más que nada el feedback era un feedback final. Entonces, claro, una vez que ya entregamos el proyecto, ya entregamos los resultados, etcétera, pero no es que un acompañamiento, no hay mucho diálogo, ahí siento yo, o al menos en mi caso y en el caso sí de esta maestría, no teníamos tampoco tanto diálogo con los profesores, entonces no era una cosa que nos iba guiando, nos iban diciendo como que, bueno, tal vez pueden cambiar el approach o algo así. Entonces eso también creo que
Claro, es medio raro porque ahí uno tiene que ir viendo cuál sería la mejor manera y de ahí ya del resultado, ahí tienes feedback. Entiendo, entiendo, entiendo. Y bueno, o sea, gracias por tu respuesta. Ahora, ahora que ya estás viviendo en Quito, como mencionabas en la presentación, y ya estás trabajando también, ¿cómo describirías la diferencia entre aprender ciencia de datos en el aula y tener que aplicarla en proyectos reales? Yo creo que en realidad eso es una muy buena pregunta porque son cosas tan distintas. O sea, uno creería que tal vez ya habiendo estudiado una maestría, ya tienes como que toda la preparación para aplicarlo en el mundo real. Y es súper distinto. Entonces yo creo que, o sea, de lo que yo al momento he vivido o he tenido la experiencia, son dos cosas principalmente. La primera son los datos, porque, por ejemplo, cuando trabajamos en el aula con algún proyecto, algún trabajo, tenemos datos que en teoría ya están listos, ya están en cierta forma preparados, ¿no? Para utilizarlos. Pero en la vida real no es así, o sea, y eso es lo que a uno no le dicen, que muchas veces, o sea, incluso cuando uno quiere aplicar como que una metodología o algo así, que uno toma, o sea, por ejemplo, hasta un 50% del tiempo es dedicado a la limpieza y preparación de los datos. Y eso es algo muy importante y tiene que ser un proceso súper exhaustivo donde, no sé, haces el merge de muchas bases, haces, por ejemplo, la limpieza, los missing values, ves como que datos atípicos. Entonces, realmente creo que eso es una de las partes como que más importantes que me he dado cuenta que sí hay que, como que sí cambia mucho de la teoría a la práctica. Y la segunda también la metodología, ¿no? Porque una cosa es estar en el aula y que te digan, ok, aplica esta metodología, ¿cierto? Entonces tú dices, por ejemplo, no sé, voy a hacer una red neuronal, ¿no? Entonces ese es el deber y tú dices, sabes exactamente lo que debes hacer. Y otra cosa muy diferente es decir, ok, yo tengo un problema, tal vez no tan estructurado, y en función de eso decidir cuál es la metodología que va a permitir encontrar soluciones a ese problema, por ejemplo, o encontrar insights, que es lo que necesitas sí, para el trabajo. Entonces, yo creo que sí, esas dos cosas son súper diferentes en la teoría que en la práctica, o sea, el manejo de datos y entender la metodología y aplicarla. Espectacular, Rafa, espectacular. Súper de acuerdo, sobre todo por el tema de, Sí. de los datos limpios. A mí me pasó lo contrario, ¿no? Como en el entorno, por ejemplo, en el sector público, trabajar con datos, los datos siempre están sucios. O sea, siempre estaban sucios, siempre había cosas por hacer. Y claro, o sea, en el mejor de los casos, 50% del tiempo limpiando y otro rato haciendo como los modelos, ¿no? Pero bueno, muy buena tu reflexión, Rafa. Bueno, ahora que ya estás trabajando, cuéntanos un poquito, si quieres mencionar la organización para la que trabajas, si no, pues no, no, tampoco hay lío. Pero cuéntanos un poquito cómo fue tu estrategia para integrarte como laboralmente. O sea, que aprendiste algo en la maestría que te sirvió o sea, más allá de las habilidades técnicas, ¿no? Que obviamente son importantes, que te sirvieron para integrarte laboralmente, para encontrar como ese rol que quieres hacer, el impacto que quieres tener en una organización. Claro que sí, Estevitan. Y yo con mucho gusto te cuento dónde trabajo porque estoy muy feliz. Yo ahorita estoy trabajando en Kin Analytics, es una consultora de analítica de datos y realmente sí, muy contenta porque empecé el trabajo más o menos a fines de septiembre del anterior año. Entonces ya han pasado un buen tiempo, unos varios meses, entonces cada vez como que aprendiendo más. Obviamente han habido muchos retos, pero súper feliz. Y creo que, bueno, en realidad fue un poco particular en mi proceso para aplicar a trabajos, porque yo al momento que inicié el proceso no estaba aún buscando trabajo de manera formal. Entonces yo estaba aún en el proceso de finalizar mi tesis, entonces estaba como 100% enfocada en esto y más bien como que surgió esta oportunidad que me dijeron, sí, hay esta oportunidad, aplica, mira cómo te va y inicié esta aplicación que en realidad fue, sí, estuvo interesante, ¿verdad? Fue inicialmente un caso práctico, me dieron un caso para resolverlo, entonces tenía que hacer el código, después como que explicar los resultados, después tuve también a continuación 3 entrevistas, entonces sí, fue un largo proceso, pero creo que todo resultó muy bien. Y lo que me habías comentado, si es que el máster me preparó para esto, creo que me preparó en el lado técnico, entonces eso creo que sí tenía varias herramientas que me permitían como sustentar algunas preguntas técnicas.
Y por otro lado, creo que también ayudó bastante el lado de comunicación, ¿no? Entonces creo que comunicación y trabajo en equipo, que eso es algo que, claro, la maestría no te enseña como directamente en las aulas, como que, ok, comuníquense, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que, por ejemplo, trabajos, cuando haces como trabajos en equipo y cuando te das cuenta que tienes que resolver un problema y tienes que trabajar con todos, creo que eso también ayuda bastante y creo que eso es algo que es importante mostrarlo en las entrevistas y en estos procesos, porque yo creo que todas las organizaciones necesitan una persona no solamente técnica, sino también alguien que pueda aprender de los demás, pueda también aportar a los demás y aportar a la organización o compañía en la que está trabajando. Entonces, sí, creo que eso sería. Increíble, Rafa. O sea, súper de acuerdo en que sí, sí, siempre, ¿no? O sea, más allá de las habilidades técnicas que te permiten resolver los problemas como de forma objetiva, es súper importante que las personas con las que trabajas, que tus stakeholders, como que entiendan qué es lo que tú estás haciendo y por qué es importante que esa sea como la vía en la que aproximas el resultado, la solución para el problema que estés tratando, ¿no? Qué chévere, Rafa, qué interesante. Y nada, felicidades por The King Analytics. Admiro mucho su trabajo. Me gusta mucho el trabajo que hacen, sobre todo con equipos de fútbol. Sé que tienen un ala específica de Sport Analytics. Que bueno, hablaremos de eso en otra ocasión. Rafa, ahora que ya estás pues ejerciendo en condiciones, cuéntanos un poquito qué habilidades has identificado que es importante desarrollar para ser exitoso en la aplicación de ciencia de datos fuera del aula. Perfecto. A ver, yo creo que, a ver, yo diría principalmente tres cosas, ¿no? Entonces, una diría es esa habilidad de entender, por ejemplo, el problema y pasar de un problema no estructurado a un problema estructurado. Que eso es más o menos lo que decía hace un ratito. Y yo creo que eso es tan importante porque muchas veces como que no tenemos, o sea, por ejemplo, nosotros ahorita trabajamos en consultorías y muchas veces como que hay algún problema o algo que se quiere mejorar, pero no hay exactamente como que el camino hacia eso. Entonces sí es importante, creo que como consultora, por ejemplo, como científica de datos o economista o como quieras llamarlo, pero creo que sí es importante tener esa habilidad de entender, de ir más allá de, por ejemplo, los datos de la metodología y realmente como que entender cómo estructurar el problema y cómo tal vez como encontrar los insights o los resultados deseados, ¿no? Entonces, esa es una de las habilidades que creo que es muy importante para todos los profesionales. Otra, yo creo que, y esto es muy importante porque, como te decía, no nos enseñan en las aulas directamente, pero es súper importante y es la comunicación. Entonces, la comunicación yo creo que tiene que ser interna porque tienes que trabajar en equipo. Muchas veces estás aprendiendo de personas que saben más o que tal vez como que conocen cosas que tú no conoces o viceversa. Entonces, tiene que ser un proceso de feedback mutuo que es súper importante para conseguir algún proyecto, para conseguir terminar alguna actividad. Y la otra, también diría como que una comunicación externa. Y eso es algo que eh, sí me ha parecido importante, o sea, me he dado cuenta de la importancia en estos últimos meses que estoy trabajando en consultoría, porque, por ejemplo, cuando trabajamos con clientes, es importante también mostrarles tal vez no solo un modelo, no solo de manera como estadística o cosas así, sino tal vez ver la manera más amigable de presentarlo de una manera clara, de una manera que se entienda lo que quieres lograr o cómo lo has logrado el proceso y los resultados. Entonces, yo creo que ahí o sea, en esa parte también es muy importante, sí, la comunicación. Y la otra, también la resolución de problemas, ¿no? Y eso es algo que es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, pero que es súper importante. Claro, claro, se Sí, cuenta. sí, Rafa, y justo, disculpa, te interrumpo. No, o sea, mira, tú ya mencionaste un par de ocasiones esto de qué es un problema estructurado versus un no estructurado. O sea, si quieres, desglosemos un poquito esto porque creo que tiene mucho que ver con lo que nos estabas por decir. Entonces, entendamos primero a qué te refieres tú cuando dices que un problema no es estructurado o no está estructurado. Claro, verás, y un problema no estructurado, yo lo llamaría como que algo, por ejemplo, cuando un cliente nos dice, no sé, deseo conseguir un incremento de ventas del tanto por ciento, por ejemplo, algo similar, ¿no es cierto? Entonces, algo como que súper abierto que después tú dices, ok, ¿y cómo manejamos esto? ¿Cómo logramos este resultado, verdad? Entonces, yo creo que ahí hay dos cosas fundamentales, que es entender qué datos tienes disponibles y
qué metodología es la que te va a permitir utilizar esos datos y obtener el resultado que deseas obtener. Entonces, ahí, claro, depende mucho, por eso es importante trabajar en equipo, porque ahí depende mucho de cuáles son los datos que tenga el cliente, depende mucho de cuál metodología podría ser la apropiada para conseguir lo que deseas. Entonces, ahí obviamente es algo súper abierto porque podrías utilizar como cualquier tipo de metodología. Los datos es como que muchas veces dices, ok, ¿cuáles serían los que debería utilizar? ¿Cuáles serían los correctos? Entonces, ahí como que trabajar, es importante como que ir trabajando en equipo para trabajar con las personas que conocen el tema, que son especialistas, tal vez del lado del cliente, y también irlo estructurando por el lado un poco más técnico, de decir, ok, tal vez esta sería la manera más apropiada de conseguir el resultado deseado. Espectacular, espectacular. Claro, y eso esa es la diferencia que hay entre algo que no está estructurado, algo que está como en el aire todavía, a Mm. cuando ya le tienes como mucho más claro de cara al negocio, con la información completa de cara a los datos con los que puedes trabajar, el approach estadístico que puedes seguir, ¿no? Entonces, me parece súper valioso. Sí. Rafa, Y ahí, hay una cosa, Stavitten, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que ahí también es importante porque, por ejemplo, yo antes decía, ok, el approach estadístico es el único que existe, por ejemplo, ¿no? Y creo que en la vida real es súper importante mezclar el approach de como que expert judgment, de juicio de expertos, con el estadístico. Y ahí es cuando se obtienen los mejores resultados. Porque ahí nosotros tal vez damos la parte un poco más técnica y del otro lado nos pueden dar como que claro, una idea de cómo funciona el negocio un poquito más clara. Y ahí cuando se juntan estos dos approaches es cuando se logra como que algo importante, cuando se logra como buenos resultados. espectacular, Rafa, espectacular. Bueno, entiendo pues que en este vaivén de opiniones, en este vaivén de construir, de abstraer pues el problema, te has encontrado con diferentes retos, ¿no? Entonces, laboralmente, o sea, en tu día a día, ¿cuáles son esos retos que han sido como más complicados de escalar, de llegar a una solución, ya sea de la parte estadística, de todo el tema de la construcción metodológica? O del otro lado, más bien como llegar a acuerdos para que la persona, o sea, tu contraparte en consultoría, entienda que el approach que tú estás haciendo es como una mejor solución para conseguir solucionar directamente el problema. A ver, yo creo que por el lado metodológico, para mí sí ha sido como que un reto muchas veces, tal vez tener experiencia en la industria, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, no es algo indispensable, pero creo que sí ayuda cuando, por ejemplo, digamos, yo ahorita estoy trabajando en muchos casos con empresas financieras, entonces yo no tenía tanto esa formación financiera de entender como que cómo funcionan estas entidades. Y creo que eso en cierta forma sí ayuda cuando uno tiene, bueno, tal vez el conocimiento técnico de cómo de aplicación de metodologías, de procesamiento de datos, etcétera, que es muy importante, pero creo que eso también siempre es necesario mezclarlo con un conocimiento de la industria. Entonces, en ese caso, yo creo que eso es algo que para mí se ha representado un reto últimamente y que obviamente siento que es algo que uno tiene que ir leyendo, que ir aprendiendo un poco más al respecto, porque eso ayuda a que tal vez no solo apliques un modelo, sino tal vez entiendas cuál es la finalidad al que quieres alcanzar con ese modelo, dado que la institución con la que estás trabajando hace tal cosa o es una institución financiera de tal tipo, etcétera. Entonces, yo creo que esa es una parte como tal vez más metodológica en la que he tenido, la que ha representado un reto para mí. Y otra también muy importante que creo que es algo que a todos nos cuesta a veces, es la gestión de tiempo y la planificación de actividades. Y eso es algo que en la práctica es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en la academia tal vez uno tiene más tiempo, dices, bueno, voy a revisar como que las diferentes metodologías, voy a ir haciendo como la aplicación de a poco y etcétera. Y en cambio en la práctica ya tienes deadlines, tienes cosas que tienes que cumplir, tienes que ir como que sacando, no sé, actividades, sacando productos, cosas similares. Entonces yo creo que eso también es algo que para mí ha representado un reto inicial de decir como que, ok, voy a planificar bien, voy a asegurarme de también saber cuándo parar, que creo que eso es importante, porque a veces es como uno siempre puede tener nuevas ideas y nuevas cosas y decir, bueno, cambiemos de esto un poquito más, hagamos un tuning de tal cosa,
Y creo que es en algún punto importante en la práctica decir, ok, esto está bueno, este tiene un buen performance, por ejemplo, este modelo tiene un buen performance, está bien, en teoría tal vez si tuviera mucho más tiempo puedo seguir trabajando en ello, pero para cuestiones prácticas me sirve y sirve como que tiene buenos resultados y tal vez es la manera más eficiente de utilizarlo, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante. Espectacular, Rafa, no, de acuerdísimo, de acuerdísimo. O sea, me voy a centrar en una de las cosas que dijiste, que no, o sea, súper de acuerdo, todas son valiosas, pero eh, primero entender cómo la importancia de cómo adaptar nuestro problema a la industria, ¿no? Al conocimiento de la industria de lo que estamos tratando de solucionar. Porque al final los problemas que solucionamos son para personas. O sea, puede ser para el cliente, nuestro cliente, o directamente para la operación del cliente. Y bueno, puede ser interesante como entender cómo lo hacen, por qué lo han venido haciendo de esa forma y a través de este racional cómo operar nosotros, ¿no? Entonces llegar a conclusiones como de clasificación, de ordenamiento, etcétera, etcétera. Entonces puede ser súper, 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 súper valioso. Y lo otro, organizarse y llevar los tasks a tiempo. Es una habilidad que tenemos que ir formando. O sea, eso es cuestión, o sea, me parece súper apropiado que tú vienes de un contexto de formación, o sea, a ver, no fue larguísimo, fue un año, pero claro, la dinámica de trabajo es otra. O sea, tú los deadlines que tenías en la U, por ejemplo, eran los exámenes o las fechas de presentación de los trabajos. Y ahora son como cosas con clientes y a los que, como tú mismo dijiste, tienes que llegar con el modelo hecho, con las sugerencias de negocios listas, con la presentación seguramente hecha también. Entonces, bueno, pasemos, demos un poquito la vuelta a la página, Rafa. Y hablemos algo que está como en tendencia hoy en día. Los últimos meses, justamente de septiembre para acá, o noviembre para acá, no estoy seguro, ha habido como una explosión o sea, un verano para la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es como todo este mecanismo de aprendizaje en el que las máquinas pueden o las computadoras pueden empezar a hacer cosas que antes solamente eran viables vía inteligencia humana. Entonces, por ejemplo, antes era imposible que una computadora te dé escribiendo una carta o una aplicación a un trabajo o te dé haciendo las sugerencias para la paleta de colores de tu tablero de visualización. Entonces, quisiera preguntarte cómo está alterando o cómo ha alterado la IA o la inteligencia artificial tu día a día, o sea, tu día laboral. ¿Estás utilizando alguna herramienta en específico? ¿Hay alguna que sugieres a la comunidad que pruebe? Cuéntanos un poquito, Rafa. Buenísimo, Estevitan, claro que sí, verás. Yo creo que, bueno, mi respuesta probablemente sea la misma que muchas personas la utilizan al momento, que es ChatGPT. Y yo creo que realmente eso ha cambiado todo, ¿no? Ha sido un game changer en el sentido que la facilidad, o sea, claro, nosotros ya tenemos buscadores, ¿no? Tenemos Google y generalmente, bueno, tú haces tu búsqueda, etcétera. Pero ChatGPT es interesante cómo esta herramienta permite hacerlo tan personalizado, ¿no? Cosas tan sencillas o tan complejas que uno con brindarle más información, con poner como unas instrucciones claras, puedes obtener un output súper bueno. Entonces, en ese sentido, yo sí siento que esa es la que más, con la que más he utilizado y que me ha ayudado bastantísimo en cosas así tan sencillas como, por ejemplo, redactar un mail. Por ejemplo, redactar un mail en inglés muchas veces, porque yo ahorita al momento trabajo también con clientes digamos, que se encuentran en Estados Unidos. Entonces, hay muchas veces les digo, por ejemplo, cosas tan sencillas como que, bueno, ayúdame revisando que este mail esté escrito de manera correcta o si es que hay que cambiar algo, sí, como recomiéndame. A cosas un poquito más complejas como, por ejemplo, cosas de código. Entonces, muchas veces cuando hay algo de alta complejidad en código, que yo digo, bueno, tal vez estoy un poco eh, como atrapada en esto, estancada en esto, no sé cómo proseguir, muchas veces es de bastante ayuda que ChatGPT te puede dar un insight de, por ejemplo, cuál es el error en el código o qué podrías como que hacer para continuar con ese código que ya estás desarrollando. Entonces, me parece súper útil y sabes que una cosa que también me ha sido de bastante utilidad es pasar el código de R a Python, por ejemplo, o viceversa. Porque muchas veces cuando trabajas en diferentes lenguajes de programación, te podrías demorar bastante en hacer como esa traducción, ¿verdad? Entonces, al momento de utilizar una herramienta con ChatGPT, se hace de una manera súper sencilla
y ya no te tomas un montón de tiempo en pasar algo que ya desarrollaste, por ejemplo, en Python, ya simplemente lo pasas a R en caso de ser necesario. Entonces, eso, por ejemplo, de ejemplos con ChatGPT. Otra cosa creo que siempre me ha ayudado bastante desde antes es Grammarly, que cada vez como que es mucho mejor. Y eso sí es bueno cuando, por ejemplo, claro, en mi caso el inglés no es mi primer idioma, y eso ayuda como que a tener ese feedback de ver como que qué puedo corregir, qué puedo cambiar. Entonces, eso ayuda bastante. Y lo que habíamos conversado es Evita, Notion. Notion también es una maravilla. O sea, claro, de lo que ahora es como que antes era tal vez solo poner notas y cosas así, ahora podemos estructurarlo más como en tablas, poder sugerir como, por ejemplo, ponme esto en una tabla de planificación, hazlo más como, por ejemplo, un memo. Entonces, cosas así que sí ayuda bastante simplemente para ahorrar el tiempo que uno invertiría haciendo estos ejercicios. Espectacular. Yo tengo una visión súper parecida a lo que mencionas. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo una búsqueda laboral, entonces para los casos técnicos, cuando, por ejemplo, me preguntan cosas de SQL, SQL no es como el lenguaje que yo más domino, entonces me resulta súper conveniente generar la consulta, generar los prompts o las instrucciones de la forma más específica posible para llegar a esos resultados, ¿no? Entonces, por más que el código no sea óptimo y perfecto, sirve para acelerar mucho, mucho el cómo llegamos a construir decisiones en cualquier tipo de organización. Entonces, súper de acuerdo. Rafa, vamos cerrando un poquito el espacio y ahora vamos a pasar a bueno, una nueva dinámica acá para cerrar el podcast. Vamos a hacer un par de preguntas súper cortitas, súper concretas y pues tú puedes explayarte tanto como te parezca. Rafa, entonces, ¿qué hábito de hace no mucho tiempo te hace sentir orgullosa hoy en día? Perfecto. A ver, ¿te refieres a un hábito que he desarrollado Un o hábito que tienes hoy que no tenías antes y que te hace sentir orgullosa de eso. perfecto? A ver, yo creo que un hábito que tuve un tiempo y después lo perdí durante mi maestría y ya lo he recuperado es el ejercicio. Y yo creo que, bueno, eso también lo comenté en el anterior podcast, pero creo que es algo que es súper importante porque hoy en día muchas personas trabajamos de manera remota, ¿verdad? Y eso hace que nosotros pasemos la mayor parte de nuestro día enfrente de un computador, sentados en una silla, etcétera. Y yo creo que eso es algo que no podemos descuidarnos también del lado de la salud, porque al estar como que tan estáticos, si es que no nos preocupamos de levantarnos, de hacer ejercicio, de estirarnos, de etcétera, creo que podría afectarnos de una u otra manera. Entonces, lo que yo estoy haciendo es como que ya me puse una planificación semanal del ejercicio que voy a hacer. Entonces, digo como que a tal hora ya me voy a hacer ejercicio, me voy al gimnasio. Y creo que eso ha ayudado bastante porque a veces, claro, cuando uno ya no tiene como programada la mente para eso, es difícil, ¿no? O sea, cuesta decir como que, oh, a ver, ¿será que voy, no voy, etcétera? Entonces creo que cuando ya uno va construyendo el hábito, ya se hace mucho más fácil, mucho más como, incluso mecánico, diría yo. Entonces, yo creo que eso es algo que sí me parece súper importante, hacer ejercicio, que siento que a uno le mantiene en mente, no solo físicamente, sino también mentalmente, ¿no? Le da como que un poquito más de claridad a uno en todas las cosas, e incluso en cosas que son complicadas, o sea, cuando uno se siente que no puede resolver tal cosa o que se quedó en tal cosa del trabajo, algo así, después de entrenar, siento que uno tiene como más oxigenación en el cerebro, ¿no? No sé si es que eso sea verdadero, pero a la Vale, final como que sí, ayuda bastante. Entonces, es eso te diría. Y, espectacular. y, y también te diría como que leer, Oh, vaya, que qué interesante. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué fue lo último que leíste? sabes que ahorita estoy leyendo, y es súper chistoso porque ahorita estoy leyendo un libro que se llama La llamada del coraje. Y creo que a mí me encanta leer este tipo de libros que la gente les llama como más motivacionales, pero siento que sí ayuda bastante como a veces a refrescar esa perspectiva que uno tiene de la vida. Entonces a veces es como que uno lo ve tal vez, puede volverse a veces un poquito monótona la vida y creo que uno, o sea, es tan maravillosa que no debemos permitir que eso suceda. Y a veces como que leyendo a estos autores que tienen una facilidad de narración y una facilidad de expresar las ideas de una manera tan clara, se me hace que me da como
una motivación, como que de decir, ok, perfecto, o sea, tengo otra visión de la vida, del mundo, mañana me voy a despertar de buen humor y voy a estar agradecida por lo que tengo y seguir como que trabajando y haciendo lo que quiero. Entonces, eso realmente creo que es un hábito que he desarrollado un poquito, ajá, como que últimamente, porque antes no era tan constante. Entonces, ahora ya ¿vale? digo como que, ok, en la noche, aunque sea 2 páginas, si es que yo estoy cansada, bueno, ya no leo más, pero 2 páginas. Y eso creo que sí ayuda como a mantenerlo en el tiempo. Espectacular, Rafa. La lectura siempre, siempre aporta. Rafa, déjale una pregunta a las personas, más que una pregunta, un mensaje a las personas que vienen empezando en el mundo de los datos, de la tecnología, o simplemente están escuchando este podcast por casualidad. Y yo creo que sí voy a hacer ahí una metáfora, una analogía con las montañas. Y yo creo que sí es importante tener siempre en mente el objetivo a donde uno quiere llegar, pero lo más importante es enfocarse en dar un paso a la vez y disfrutar ese camino. Entonces yo creo que a las personas que están en el camino, que están esforzándose por aprender, por construir un camino en la ciencia de datos, sí, ya sea de manera académica o profesional. Yo creo que les diría que sigan adelante, porque parte muy importante es del día a día, o sea, de aprender, de enfrentarse a nuevos retos, muchas veces va a ser difícil, y enfrentarse como que, y decir como que, ok, estoy caminando paso a paso y eventualmente voy a llegar a donde quiero llegar. Entonces yo digo paciencia y a seguir adelante. Espectacular. Rafa, ahora déjale un mensaje a tu yo del futuro. Claro, eso es muy buena. A ver, yo diría a mi yo del futuro que siga soñando, que siga planteándose retos grandes, que sí diría como que no te quedes estancada en la monotonía o tal vez en cosas que eventualmente, si es que te das cuenta que no te gustan, no tienes que quedarte ahí. Entonces, sí, sigue teniendo estos grandes planes y estos grandes sueños y recuerda que siempre puedes cambiar. Y también otra cosa que diría es, no te olvides de la Rafa del pasado, que está trabajando duro, que está esforzándose y realmente es bueno porque siento que sí es importante a veces ver atrás y ver cuánto has avanzado. A veces solo estamos enfocados en el camino hacia adelante y es bueno seguir hacia adelante, pero también dar la vuelta y decir, bueno, he avanzado bastante y estoy por buen camino. Entonces, Espectacular. eso sería ese evita. Espectacular, Rafa. La última, déjale un mensaje a nuestro siguiente invitado. Es un líder de negocios que ha tenido como bastante experiencia en startups en Ecuador. ¿Qué le preguntarías? Le preguntaría cómo ha cambiado tal vez la visión de startup con la inteligencia artificial y cómo cree que también esto va a seguir cambiando como el rol de las startups. Entonces, creo que sí quisiera saber cuál es el enfoque que hace, porque una startup está en constante cambio, ¿verdad? Entonces, sí quisiera saber sí, como esta relación entre inteligencia artificial y startup y Perfecto. cómo se desarrollará en el tiempo. Entonces, sí, quisiera saber esa visión. Listo, Rafa. Muchísimas gracias por tu respuesta. Súper contento de compartir este espacio contigo. Como te decía por fuera del micrófono, siempre aprendo de las conversaciones que tenemos y espero que a la comunidad le sirva tanto como a nosotros. Desde el Data Journey Project te agradecemos mucho por tu experiencia, por querer compartir esto con la comunidad y esperamos verte en una próxima ocasión.